Hoy comenzamos, hermanos, una nueva serie en nuestros estudios. Hemos terminado el libro del Evangelio de Juan y hoy vamos a comenzar lo que en hebreo es otro libro. En hebreo, el canon de la escritura hebrea tiene un solo libro al que le llaman el libro de los 12. Interesante, ¿no? Los 12 profetas menores. Son 12 profetas menores. Y yo no sé cómo todavía estaba sin decidir cómo llamar a este nuevo estudio, a esta serie de estudios, porque a mí me parece que si les preguntaran a la gran mayoría de creyentes hoy en día qué libros tiene la Biblia, muchos de ellos ni siquiera eso sabrían, pero hay libros que particularmente son desconocidos, los libros desconocidos por los mismos evangélicos, que están ahí en la escritura, pero nunca se leen, nadie los lee, nadie los importa. Si les pregunto dónde están, ni siquiera saben dónde están, porque algunos de ellos son pequeños, 12 libros pequeños al final del canon del Antiguo Testamento. Es el trasfondo del Señor Jesucristo. Si entendiéramos estos 12 profetas, entenderíamos mejor al Señor Jesús. Cada uno de estos libros son cortos en su mayoría, y lo que yo voy a tratar de hacer en esta nueva serie es, en algunos casos como hoy, darle simplemente una especie de bosquejo para que entendamos el contenido central de cada uno de estos libros. Un contenido que no es complicado, contenido que no es difícil de entender, pero que muchas veces no nos gusta. Y no nos gusta y quizás por eso los ignoramos, porque a nosotros lo que no nos gusta frecuentemente lo hacemos a un lado. No me gusta. No, con la escritura no podemos hacer eso. Hoy comenzamos, no lo voy a hacer en orden tal como aparecen, pero esos 12 tienen un orden, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, los 12 profetas menores, enviados por Dios para decirnos y darnos un mensaje específico a nosotros y al pueblo de Israel. Hoy comenzamos quizás con el libro más chiquito de esos 12, el libro de Abdías. Búsquenlo y les voy a dar una hora para que lo encuentren, porque algunos de ustedes a saber si lo tienen por ahí. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los 12. Hoy vamos a hablar de Abdías. Abdías es un solo capítulo. Y pienso en estos 40 minutos más o menos que podemos hablar de ese capítulo y entender a Abdías, el mensaje que Dios le dio a Abdías, colocarlo en su contexto. Abdías es un profeta que está viviendo en el tiempo en el que Israel, después de su desobediencia y su pecado y su lejanía, idolatría, Dios lo castiga mandando a Babilonia para que lo lleve preso y ser exiliado, sacarlo de donde vivía. Dios les había prometido eso. En ese entonces predica Abdías, pero va a predicar principalmente no a Israel, sino a un pueblo que está muy cerca y que estaba muy cerca de Israel. Es un pueblo que simboliza en cierta manera a todos los demás pueblos que no son israelitas. En este capítulo de Abdías, Dios va a marcar el derrotero de la historia de Israel y de la historia de los seres humanos, nuestra propia historia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se va la historia propiamente? Lean conmigo, hermanos, este capítulo 1 de Abdías. Lo podemos dividir en 3 secciones principales. Voy a leer la primera sección y luego se dará cuenta de lo que estoy mencionando. Abdías, libro de Abdías, espero que lo hayan encontrado. Visión de Abdías, leo del capítulo, de este único capítulo de Abdías, los versículos 1 al 9. Visión de Abdías. Así dice Jehová el Señor acerca de Edom. Hemos oído un mensaje de Jehová, y un mensajero ha enviado a las naciones diciendo: levántense y alcancemos contra él en batalla, alcémonos contra él en batalla. He aquí te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera.
La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran de ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo serás escudriñado, Esaú, y rebuscados tus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados. Te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en Esaú. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Wow. ¿Se da cuenta por qué casi no lo quieren leer? No solo porque nos cuesta entender algunas de las cosas que aparecen ahí, sino porque del Dios de amor que acabamos de estar cantando, parece que aquí las cosas se pusieron color de hormiga. Y digo color de hormiga porque la color de hormiga, cuando decimos eso, queremos decir color negro muchas veces, ¿no? Pero las hormigas no son negras. Las hormigas son rojizas, muchas veces, la gran mayoría. Y Edom es la palabra que de alguna forma habla de algo rojizo. Edom es otro nombre para Esaú. ¿Recuerdan quién era Esaú? ¿Quién fue Esaú? Esaú fue el hermano de Jacob, aquel con el que tuvieron problemas, Jacob, hijo de Isaac, aquellos que se pelearon y que Jacob lo engañó, y Esaú desarrolló todo un odio ancestral, generacional por su hermano Jacob. Se formó un gran pueblo de parte de Esaú, Edom, el nombre de ese pueblo, y estos edomitas vivían al sureste de donde vivían los israelitas, de tal forma que cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los hizo regresar a Palestina, si ustedes han leído la escritura y deberían haberlo hecho, se acuerdan que los israelitas iban pasando, tratando de llegar, después de haber salido de Egipto, tratando de llegar a Palestina, y uno de los únicos pueblos que no los quería dejar pasar eran los edomitas. Los descendientes de Esaú no van a pasar por aquí. Y Dios le dice a Israel, Edom es tu hermano, trátalo bien, trátalo con cuidado, no tienes que maltratarlo. Mientras Edom estaba maltratando a Israel, Dios le dice a Israel, es tu hermano, no lo maltrates, no lo maltrates. Pero Edom no hace caso. Durante toda la existencia de Edom, el pueblo de Esaú, los descendientes de Esaú, van a alojarse en esa región sureste de Palestina. Ahí se van a trabajar una de las fortalezas más grandes conocidas en el mundo antiguo. Inclusive hoy, si usted viaja y pide ir a la región de Petra, por ejemplo, es la capital de Edom, capital de Esaú, donde vivía Esaú. Era una montaña rodeada de montañas, inexpugnable, la verdad. Era un lugar que estaba prácticamente escondido, estaba en una cúspide llena de piedra caliza, fuerte, granito. Era esa ciudad. Y en esa ciudad, Edom se había alejado de Dios, se había alejado de Israel, pero las cosas no llegaron hasta al tope ahí. Cuando Dios castiga a Israel y manda a los babilonios a que saque a Israel y se lo lleve preso, Edom, el hermano de Israel, va a participar y se va a unir con los babilonios y va a no solo a ultrajar, no solo a burlarse, no solo a hacerle sugerencias a Babilonia, sino que él mismo va a colaborar matando a los israelitas.
despreciando a los israelitas. Nos dicen los historiadores, si ustedes leen, que los israelitas huyendo por lo que Babilonia, este imperio, les estaba haciendo, llegan tratando de encontrar ayuda en los edomitas y ellos los matan y ellos los entregan. Ante esa realidad de un mundo injusto, de un mundo que aun cuando Dios les ha mostrado bondad, no quieren y más bien se vuelven peores, ante esa realidad, Abdías escribe. Y le escribe a Edom, principalmente: te voy a pasar la cuenta. Te voy a pasar la cuenta. En los primeros versículos que acabamos de leer, miramos a un pueblo orgulloso, soberbio, que precisamente por sus alcances y por el lugar en donde ha trabajado su ciudad, una ciudad inexpugnable, una ciudad, una fortaleza, unas mansiones increíbles, se piensan que están fuera del alcance de Dios. Los primeros versículos que acabamos de leer nos narran precisamente lo que Dios le va a hacer a Edom y a Esaú, a estos, y les va a decir: aun cuando te hayas hecho la ciudad que te hayas hecho, aun cuando te hayas hecho una reputación de ser sumamente grande y altivo, yo te voy a hacer pequeño. Yo te voy a humillar. En el versículo 2, he aquí que te haré pequeño entre las naciones. Despreciado serás en gran manera, Edom. ¿Por qué? Note esto, por favor, y aquí esto es algo central. Yo no puedo gastarme todos los detalles que quisiera, y hoy después de la predicación en nuestra escuela dominical, pues que podamos hablar un poquito con más detalles de esto. Pero lo central con lo que Dios va a tratar en estos primeros versículos, y por lo que le asegura el castigo a Edom, a este grupo de personas aisladas, amargadas, indiferentes, a esto que Él les asegura su juicio, comienza con esa descripción que Él hace: tu soberbia, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de la montaña, que dices en tu corazón: ¿quién me va a derribar? Nadie. Yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Al fin de cuentas soy joven, soy fuerte, soy inteligente, tengo una arquitectura de las mejores. Nadie me puede alcanzar acá. Y los historiadores dicen que sinceramente era dificilísimo para los ejércitos enemigos llegar donde estaba Petra. No podían, es una ciudad bloqueada naturalmente, y eso había desarrollado en los edomitas una soberbia, un orgullo. Si hay algo con lo que usted y yo debemos estar familiarizados una y otra vez, porque Dios lo dice una y otra vez, Dios se opone a los soberbios, Dios se opone a los orgullosos, Dios se opone a aquellos que se creen, a aquellos que les vale, a aquellos que dicen: no me importa, yo voy a hacer lo que puedo, lo que voy a hacer, y a mí, ¿quién me va a lograr hacer algo? Pero debemos tener cuidado, porque muchos de nosotros pensamos siempre que los otros son soberbios, y no nos damos cuenta que, como dice este texto, en tu corazón, tu soberbia te ha engañado. Y piensas: a mí no me va a pasar nada. Yo voy a seguir haciendo lo que quiera hacer. A mí no me va a pasar nada. A fin de cuentas, como les digo a ustedes, a veces nosotros somos así. A mí ¿qué me va a pasar? Yo soy inteligente, tengo plata, soy bien parecido, soy joven. ¿Qué más? Usted dígame. A nivel individual, la soberbia nos llena muchas veces de esta actitud y mostramos indiferencia. Y Dios le dice a Edom: cuidado, es tu soberbia la que te ha hecho esto, tu soberbia te ha engañado y crees que no te puede pasar nada. A nivel individual y a nivel de naciones esto es típico. Todas nuestras naciones gozan de un tipo de soberbia. Los Estados Unidos, soberbios, son los mejores del mundo, ¿no es cierto? ¿Quién los puede encontrar? China quizás, nada que ver, nada que ver. Los salvadoreños, soberbios. Los mexicanos, soberbios. Los venezolanos, soberbios.
soberbios de la... Hay algo interesante en este pasaje, insisto, no puedo, yo quisiera gastarme un año en Abdías. Y lo podemos hacer, pero no sé si ustedes se cuentan, porque mire, si usted mira aquí, en el versículo 2, Dios le dice, te voy a hacer que pierdas toda la reputación que dices tener. Te voy a hacer pequeño entre las naciones, no vas a servir. Te voy a humillar en el versículo 4, aunque te remontes como el águila y aunque en las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara Jehová. Lo va a humillar. Lo va a despojar, dice el versículo 5, si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? Es decir, ni siquiera los ladrones, cuando te roban los ladrones y los salteadores y los que vendimian, los que sacan la fruta de las propiedades, siempre van a dejar un resto, pero a ti, en tu caso, no te va a pasar así. Yo te voy a dejar sin nada. Yo te voy a dejar sin nada, te voy a despojar completamente. No solamente eso, fíjese en el versículo 6 y versículo 7, esto para mí es relevante hoy en día. Te voy a derribar, le dice el pasaje aquí, pero mire el versículo 7. Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán, vas a ser oprimido, dominado y deportado. Hasta la frontera te van a echar aquellos que... Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película aquella de cuando se da vuelta las cosas y que los gringos o los que vivimos aquí salen huyendo hacia Latinoamérica porque la inundación viene y ya no hayan que hacer y se van todos para allá y toda la cuestión. ¿Dónde se acabó toda la soberbia? Pues, ¿dónde se acabó toda la soberbia? Y aquí en ese pasaje lo que dice es así. ¿Te acordás? Aquellos que tú viste cuando Babilonia venía a destruir Jerusalén y la estuvo destruyendo, tú en lugar de ayudar, mataste. Pues eso mismo te va a pasar a ti. Tus amigos te van a sacar hasta la frontera. En lugar de tener tantos mexicanos, salvadoreños, hondureños, venezolanos, haitianos en la frontera de los Estados Unidos, ¿qué tal si estuviéramos con anglosajones, británicos, qué sé yo, canadienses, qué sé yo, tantos en la frontera con México, en la frontera con El Salvador, y simplemente le dice, aquí no vas a pasar? Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Pero hay algo también que en este pasaje, antes de pasar a la segunda parte del mensaje de Abdías, es que las imágenes que toma Abdías son bastante interesantes. Le dice a Edom, le dice, aunque te tomes las alas de una águila y te remontes a las alturas, y aun cuando subas a los cielos y en las estrellas pongas tu morada, de ahí te voy a bajar. Uno piensa, le estaba diciendo a mi esposa un día de estos, es increíble que los Estados Unidos, China, India, Rusia tienen suficiente plata para mandar hombres a Marte, a la Luna, y todavía estar pensando en ir a Plutón. Y en nuestro mundo existen millones de niños que se mueren de hambre y no se hace nada para eso, o muy poco se hace comparado con esto. Aun cuando te vayas a Plutón, de ahí te voy a bajar para mostrarte quién es el que manda de verdad y recordar tu soberbia. Aunque dices que no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, no me va a pasar nada, dice el Señor, yo voy a hacer esto, aunque tomes las alas de un águila. En Guatemala el ave nacional, ¿se acuerdan cuál es? El quetzal, sí, bueno, solo los guatemaltecos saben. Yo no soy guatemalteco. Somos medio guatemaltecos y lo sabemos entonces. El himno nacional de Guatemala dice, en medio, dice, hablando del quetzal, ojalá que remonte su vuelo más que el águila y el cóndor, más que el águila y el cóndor, o más que el cóndor y el águila real.
Allá ese paisito con un quetzalito quiere tener las mismas alturas que tiene el águila real de los Estados Unidos y también el cóndor de Perú, de Ecuador, de los grandes países de Sudamérica. Y todos somos soberbios al fin de cuentas, como decía Arjona, ¿no? Si las cosas fueran diferentes, si el norte fuera el sur, sería la misma porquería, dice fulano, y en eso tiene razón. Somos soberbios, pero a este soberbio Dios le dice, no se te olvide, en tu corazón has sido soberbio y yo te voy a bajar de ahí. La certeza, la manera en que Dios afirma esto, hermanos, no la debemos pasar por alto. No la debemos pasar por alto porque en el caso de Edom, Dios fue fiel a su palabra. Edom no se compuso y lo va a destruir hasta dejar ninguna huella de Edom. De hecho, en el último del libro de Malaquías, el último de los profetas menores, Edom está destruido, pero en su soberbia dice, me han destruido y me voy a recuperar. Y Dios dice, recupérate pues, y te voy a echar otra vez para abajo. Cuidado. Esta imagen del águila y de las estrellas es la misma imagen que se ocupa para describir al tipo de Satanás que aparece en Isaías y en Ezequiel. El hombre y la mujer que se quiere elevar sobre todos y que es soberbio. Al fin de cuentas yo no necesito de Dios. Y Dios te dice, yo te voy a alcanzar, tarde o temprano. Te voy a alcanzar y me vas a ver. No queremos ver a Dios de esa forma. No, oiga, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No, yo sé, no muchos amenes para eso, pero ni modo, es parte del asunto. Segunda parte de Abdías, escuche, esto lo que acabamos de mirar es la certeza con que Dios propiamente anuncia la destrucción del soberbio. Versículo 10, por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaron su riqueza y extranjeros extraviaban por su puerta, entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. No te jactes en el día de su angustia. No entregues por la puerta, o no entres por la puerta de mi pueblo. Estos lentes ya, sinceramente, hermanos, ya necesito cambiarlos. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. ¡Qué descripción! Aquí está la razón de por qué al fin de cuentas Dios va a juzgar a Edom. Porque en el momentito, en el día, como se dice aquí, por lo menos hay 7 veces en lo que Dios le dice a Edom, yo te estaba mirando en el día que al otro le iba mal, en el día que al otro le iba mal, en el día que Dios, que a aquel le fue mal, tú te alegraste, tú te regocijaste, tú te aprovechaste, tú eras indiferente, indolente otra vez. Le hiciste violencia a tu hermano, por eso te voy a castigar. No es fácil, hermano, sinceramente, a veces uno piensa que cuando el que te ha hecho mal, cuando el que te ha hecho daño, le va mal, es bien fácil uno ponerse a decir, lo merecía, qué bueno que le pasó esto, qué bueno que le pasó esto. Perdónenme la expresión, estoy igual como en uno de esos posts, ¿verdad? Que dice, ese y póngale el blanco ahí. Ese tenía que terminar así. Y dentro de nosotros nos regocijamos a veces por el mal que le puede venir a otra persona. Y olvidamos este tipo de pasajes en donde Dios dice, yo te estoy viendo.
Por la violencia que le hiciste a tu hermano, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Violencia contra tu hermano. Por la indiferencia, el día en que a él le tocó sufrir, tú te pusiste de lado. Esa forma de hablar, el versículo 11, el día que te pusiste a un lado. Estos edomitas estaban viendo que al otro lo estaban matando y ellos... Esto es indiferencia, indolencia. Esto es no querer poner atención. Esto es a mí me vale. Lo que te está pasando a mí no me importa. Esto es el Dios que se está fijando. Otra vez, el mismo que se alegra por el mal ajeno. No te alegres, no te alegres, no te alegres, no te jactes. Versículo 12 al final. No te jactes. A mí no me va a pasar. A ellos sí. A mí no me va a pasar. A ellos sí. No te aproveches. Versículo 13. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Esto los ataca Babilonia, Jerusalén, y Edom está ahí justamente muy parecido a lo que sucedía en algunas de las supuestas protestas que hubo en algunos de los estados de Estados Unidos hace algunos meses. Que cuando alguien rompe la ventana de un almacén, hay un montón de aprovechados, y usted puede verlo después en los videos, ¿no? Sacando televisores y todo tipo de cosas. Al fin de cuentas, aquí hay que aprovechar usted. Aprovechemos que este fulano lo están matando y lo están... Así hicieron los de Edom. Se metieron y se aprovecharon de todo los bienes de Jerusalén. Y ahí estaban, no, pues hay que ser vivo. El vivián es el que hace bien la vida, dicen. Hay que aprovechar, hay que aprovecharse de los otros, y se puede. Y Dios dice, te estoy viendo, aquí está la razón. No me culpes, porque tú mismo te aprovechaste de los demás. Cuidado con aprovecharnos de los otros, hermanos. En la iglesia en especial. Si el hombre es lobo del hombre allá afuera, y con eso lo que queremos decir es que están allá afuera queriendo comerte, queriendo bajarte, queriendo robarte, queriendo tomar ventaja de ti. Allá afuera el mundo así funciona. Ayer estábamos hablando con Dani y con Antonio en su casa de el sistema en el que es bien fácil engañar a un montón de gente. Te engañan, te roban, te aprovechan, porque hay que ser vivo. La vida hay que ser vivo, y lo voy a hacer. Al fin de cuentas, nadie me va a ver, yo voy a salir bien. Y en un país como este, uno se pregunta cómo es posible que haya tanto fraude tras fraude tras fraude. Todavía recuerdo hace casi, 30 años que vinimos aquí a los Estados Unidos, y esto lo he contado un par de veces. Llegamos a los apartamentos donde nos habían recibido estos hermanos en Dallas. Éramos estudiantes y veníamos a estudiar al seminario, y ya estábamos metidos ahí de repente en el correo, ¿no? Una carta, ¿verdad? Señor Gerardo Alfaro, usted se ha ganado $250,000. ¡Wow! Y yo, vengo de El Salvador, vengo de Guatemala, hermanos, ¿qué es esto, verdad? Y el corazón, yo salgo corriendo para la oficina del amigo, nuestro amigo don Luis Whittle, director vicepresidente de CAM International, que lo conocíamos, y le digo, ¡mire! ¡Mire! ¡Wow! ¿Verdad? Pobre bobito. Pobre bobito. No saben que aquí, en este país, los que se jactan de ser sumamente justos, los que se jactan de ser la sociedad más avanzada del mundo, supuestamente está colmada, está saturada de edomes, gente que hace esto, que se aprovecha de los otros, tontitos, que dejen la miseria a muchos porque no se dieron cuenta. Y les contaba a mí que, bueno, después de 30 años algo he crecido, algo he aprendido, ¿verdad?
Y ahí en Facebook otra vez y en Craigslist otra vez la manera de engañarte tan fácilmente. Y cómo es fácil que encuentres a cualquiera que te está dando todo. Y lo único que quiere es sacártelo todo, ¿no? Pero en la iglesia, hermanos, no deberíamos ser así. No debería ser así. En la iglesia deberíamos preferir, si es necesario, perder antes de tomar ventaja de otro. Porque hay un Dios que está viendo. Porque hay un Dios que nos dice, te estoy viendo. No te debiste aprovechar. No te debiste aprovechar. Sí, Edom, te aprovechaste. En el día, por lo menos 7 veces en el día, pensaste que era tu día para aprovecharte, para subir adelante. Pero déjame decirte una otra cosa tan certera como lo que acabas de hacer. Comienza la tercera sección de Abdías, versículo 15. ¿Tuviste tus días? Fine, como dicen aquí. ¿Tuviste tus días? Fine. Have it. Hazlo a tu manera, como dice la canción de Frank Sinatra, ¿sí? Cantada por Vicente Fernández, ¿verdad? A mi manera. Yo viví a mi manera. A mi manera. ¿Quieren que se la cante? No, por favor, no. A mi manera, sí, voy a morir a mi manera. Tuve 1000 mujeres a mi manera. Robé como sea, a mi manera. Tuviste el día para aprovecharte de los otros a mi manera. Pero Dios dice, espérame, tuviste tus días 7 veces aquí, diciendo, 7 veces te vi haciendo este tipo de cosas. Te alegraste del mal ajeno, te jactaste del mal ajeno, te aprovechaste del mal ajeno, te propiamente exterminaste a los otros con tal de subir tu día. Escucha esto, sin embargo, versículo 15, porque se acerca el día del Señor. Porque viene el día del Señor, versículo 15, esta es la tercera parte de Abdías. Porque se acerca el día de Jehová sobre todas las naciones. Quiere decir que Dios no solo le ha estado poniendo atención a Edom y a Jerusalén, sino a todas las naciones, incluyendo la mía y incluyendo la suya. Se acerca el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones caerán sobre tu cabeza. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Esta imagen, este símbolo de la copa, es algo típico en la cultura hebrea, para describir el dolor, para describir algo que va hasta lo más hondo de nuestro ser. Se habla siempre de tomar una copa. El Señor Jesucristo en Getsemaní hablaba de la copa que estaba a punto de tomar, algo que iba a ser amargo, algo que iba a ser difícil y que iba a pasar por él, por todo él, ¿no? Él cargando con nuestro pecado, por supuesto, pero aquí otra vez la imagen de la copa, es decir, ustedes le hicieron pasar a Jerusalén un momento y a los judíos un momento dificilísimo, trágico, horrible, cruento, brutal, pero te hagan saber esto también. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Nosotros los estadounidenses, perdónenme, nos jactamos de una nación que tiene 300 años. ¿Cuánto tiene? 300 años no es nada en la historia del ser humano. Hubo naciones e imperios que duraron muchísimo y ahora son nada. Ahora son nada. El imperio griego, el imperio romano, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio egipcio, son nada hoy. Igual, para con esto dice el Señor, viene el día del Señor, viene el día de Jesús, el día de Jesús en el Nuevo Testamento. Vengo pronto, así termina Apocalipsis, vengo pronto. Pero en el monte de Sión, aquí está. Oiga esto, por favor.
Pero en el monte de Sión quedará un remanente y será un lugar santo, quedará un resto comparado con las naciones. Algunos hablan de que esto es pesimismo, pero la Biblia siempre habla de que comparado con el montón de soberbios que existen, hay un grupito pequeño, remanente es la palabra que se ocupa, un residuo, una miseria comparada con la totalidad. Esos sí van a quedar en el monte de Dios, en el monte de Dios. Entonces, dice, pero en el monte de Sión quedará un remanente y será un lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Note esto, por favor. E Israel volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Esaú, de Edom, las naciones en general, los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negev, los judíos y los de la casa de Jacob que estaban en el Negev, que es una región en el centro de Palestina, poseerán el monte de Esaú. Esa ciudad que era inexpugnable ahora le pertenecerá a los judíos, porque el Señor ha hablado otra vez. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, la llanura de los filisteos, poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. ¿Hacia dónde vamos otra vez? Pregúntese. Esta es la profecía de Abdías. Vienen días en que Israel y todos aquellos que pertenecen a la descendencia de Abraham, entre ellos, sorpresa de sorpresa, usted y yo que nos unimos al Mesías. El próximo domingo vamos a tener bautismos y esa es una bendición, porque el bautismo lo que dice es que yo me estoy uniendo a Jesús, uniendo a la casa de Jacob en este sentido. A esto se les profetiza y se les dice que en el futuro serán los que controlan la tierra. Mira el versículo 19. Entonces los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, la llanura de los filisteos, poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad, y los desterrados, es decir, los deportados otra vez, de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Poseerán. Esta última frase que aparece aquí, esta última palabra, no sé si le llama la atención. Algunas veces leemos y no nos damos cuenta de ciertas cosas. Dios promete a Israel que en el futuro van a volver a poseer todo, y ellos van a ser, en lugar de ser los exiliados, los deportados, aquellos que los mataron, ahora van a estar ellos en control, incluyendo aquellos del pueblo de Dios que vivían en un tal lugar que se llama Sefarad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Han oído ustedes de los judíos sefarditas? ¿Ah? Los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas fueron famosos, son famosos por haber sido los judíos que fueron expulsados de España y que vivieron en España y que están conectados con los latinos españoles. La mayoría de nosotros tiene sangre española sefardita, y no revise su apellido, y de hecho relativamente hace algunos años, España, para querer congraciarse con aquellos judíos que expulsó de Jerusalén en 1492, justo cuando se estaba descubriendo Latinoamérica y Cristóbal Colón y todos los demás, muchos de los judíos se cambiaron inclusive los nombres por temor a que los mataran, y se pusieron nombres como Alfaro, Hernández, Martínez y tantos otros latinos. Y España hoy en día dice, si estás dentro de esta lista de apellidos, esto no es mentira, ni conozco hermanos en México, por ejemplo, que ya decidieron hacerse españoles
porque su apellido es un apellido sefardita. Es un apellido sefardita. Yo no soy judío, sabía yo, yo no soy judío, pero probablemente tenga sangre sefardita, como muchos de ustedes. Y eso no me hace mejor ni peor que otros, pero lo que sí veo en este pasaje es que Dios promete que a todos los expatriados, aquellos que están en Sefarad, los sefarditas otra vez, Dios les va a regresar el control de la tierra y del universo. Escuche, ya terminamos. Y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, ese lugar precioso también de Israel. Y subirán, aquí termina Abdías, y subirán libertadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Ese es el futuro. Y subirán libertadores. La palabra libertadores aquí se traduce libertadores algunas veces. Una palabra interesante, ¿no? Porque en Latinoamérica se habla mucho de la teología de la liberación, por ejemplo, del liberador, ¿qué digo yo? San Martín y Simón Bolívar y Morelos y un montón de otras cosas, ¿no? Y los padres de la patria y todo lo demás, porque eran, además de habernos liberado de España, otra vez eran gente que gobernaron y que insistieron en poner ciertas normas. Interesante que en el futuro de los futuros que Dios nos promete, dice el Señor, que van a subir liberadores, van a subir literalmente señores, jueces, que van a gobernar sobre la tierra. Y uno se pregunta de dónde Pablo sacó la idea de que los cristianos vamos a gobernar en el futuro sobre los ángeles y sobre todos los demás. Abdías lo dice aquí. Subirán libertadores y el reino será del Señor. Y el reino de Dios vendrá. Y el reino de Dios vendrá. Termino con esto. Algunos que no conocen este trasfondo nos dicen: no hables de esa forma. Jesús no vino a condenar. Jesús no vino a condenar al mundo, se vino a salvarlo. ¿Por qué hablas tanto de condenación? Sí, Jesús no vino a condenar el mundo porque el mundo ya está condenado. Jesús no vino simplemente a decirte estás condenado. Él vino a salvarnos de la condenación que ya está puesta. El futuro está tirado. Si fuéramos no creyentes y ocupáramos el lenguaje de los agoreros y de los magos, diríamos las cartas están tiradas. Ahí está, para allá vamos. Dios ha profetizado esto. Viene un día en que libertadores, jueces, señores serán establecidos para juzgar la tierra. Entre esos, los verdaderos creyentes, como nosotros. Por eso es que Pablo se enoja con la iglesia de Corinto y les dice: es que no saben que ustedes van a gobernar el mundo y la tierra. ¿Cómo es que no se pueden poner de acuerdo entre ustedes? ¿Cómo es que no simplemente hay gente sabia en medio de ustedes? ¿Por qué tienen que irse a quejar con las autoridades paganas, con los corruptos políticos, si ustedes serán los que van a gobernar la tierra? Y el reino será del Señor. Y Jesús aparece diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Únanse con esto. El reino de Dios se ha acercado. Unirse en bautismo, lo vamos a ver el próximo domingo con el Señor, es precisamente participar de esto que Abdías nos promete. Padre, gracias por la profecía de Abdías, un libro desconocido para muchos, pero que nos exhorta, Señor, a no ser como Edom, aprovechados de nuestros propios hermanos,
gente indolente que cuando mira a otros se hace loco, se regocija a veces del mal de otros, soberbios, orgullosos, altivos, pensando que por sus propiedades, por su estatus, tú no lo alcanzarás. Y Señor, la historia nos cuenta otra historia. La historia nos dice que el hombre orgulloso, la nación orgullosa, pronto desaparece. También, Señor Abdías, te damos gracias por su profecía aquí. Nos recuerda que Dios tiene planes para nosotros y que el pueblo tuyo, la casa de Jacob, Israel, Señor, y todos aquellos unidos contigo poseerán la tierra. Recordamos al Señor Jesús que dijo que de los humildes es la tierra, en oposición a los soberbios. Señor, queremos pedirte que nos permita reflejar esta humildad, esta sabiduría que Abdías nos invita a tener. Que nos ayude, Señor del cielo, a esperar confiadamente el día en el que esos libertadores subamos al monte donde tú vives, Señor, al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú a todas las naciones y el reino de Dios aparezca en su totalidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.